Buenos días, queridos hermanos. Gusto saludarlos una vez más, de estar aquí reunidos, como todo domingo, insistiendo y perseverando en la fe, en el camino, en los caminos que son realmente difíciles de encontrar para la gente que no cree. Una vez más quiero llamar su atención para entrar a descubrir los detalles sorprendentes que hay en la Biblia, de cosas que son tan conocidas y que pasamos siempre por alto y de verdad hay mucho que aprender, mucha sabiduría, um, un entendimiento de lo alto, que está más allá del alcance de la comprensión natural, humana, racional. Hoy estudiaremos el Salmo 23, empezaremos a estudiar este salmo tan conocido, ¿no? Tan repetido en los funerales, en los momentos de angustia. La gente lo primero que hace, aunque sea o no creyente, recurre al Salmo 23. Es el salmo más conocido. Es un salmo del rey David, escrito 1000 años antes de Cristo, eh, que tiene ciertas características muy especiales, muy especiales. Eh, y vamos a entrar un poquito en materia leyendo el salmo, ¿ya? Y vamos a ver la primera parte de este salmo porque realmente tiene como decía, es un hueso con tanta carne que es difícil poder comérsela toda de una sola vez. Así que, ¿qué les parece si continuamos y nos adentramos en este mundo maravilloso que es la Biblia? Salmo 23, la versión Reina Valera 60, dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí hay algo tan llamativo, tan lindo, ¿no? Mira, primero, cómo en no más de 50 palabras útiles, digamos, porque no hablemos de las proposiciones y las conjunciones, hablemos de palabras. Hay 59 palabras en este salmo que expresan todo la filosofía, toda la teología, toda la enseñanza cristiana. ¿Ya? Es maravilloso, realmente. Es, no puede ser sino de Dios que Él pueda tener esa capacidad de síntesis, que en tan poco espacio pueda hablar tantas cosas al mismo tiempo. Tú me dirás que estoy loco, pero vamos a ir punto por punto y tú vas a ver la cantidad de cosas que involucra cada uno de estos versículos, cada una de estas palabras, ¿ya? Así que la primera cosa que podemos decir, ¿ya? Es que eh, Jesús es el pastor que se refleja fielmente en este salmo. Tenemos que considerar, ¿ya? Que si bien es cierto este fue escrito desde antes de Jesús, ya, ya la intencionalidad de David era reflejar a Jesús como el buen pastor, ¿ya? Primero, tenemos que hacer una relación directa. La primera relación la vamos a hacer porque Jesús fue el pastor que vino por sus ovejas, que murió por sus ovejas, que pagó el precio para salvar sus ovejas. Aquí hay una figura importantísima, ¿ya? Dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, Juan 10:11. Jesús se identifica como pastor. Él vino expresamente a rescatar las ovejas. En Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. ¿Qué es la sangre del pacto eterno? Entendamos que en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, de la Torá, establece un ceremonial, un procedimiento, un esquema de
la remisión de pecados, en la cual se involucraba el sacrificio de un animalito, ¿no es cierto?, en reemplazo del pecador, ¿no es cierto? Para que el pecador no muriera, para que el que hubiera cometido el delito no muriera, tenía que llevar un animalito conforme a la gravedad de su pecado, llevarlo al templo, ¿no es cierto? Y ahí se ofrecía en sacrificio a los sacerdotes y se derramaba la sangre y se suponía que el hombre bien arrepentido ofrecía esta muerte, ¿no es cierto? Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia claramente. eh, Ofrecía a este animalito en remisión del pecado que él había cometido. De esta manera, eh, el pueblo hebreo nunca fue libre ni salvo de pecado porque todo el tiempo recurría y finalmente, ya en Isaías dice que Dios ya estaba cansado de la sangre de los corderos y de los animales, estaba cansado porque en su boca lo confesaban, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ya lo hacían casi como se hace todo, religiosamente. En cambio, Cristo vino en reemplazo de todos estos animalitos y Él derramó su sangre como un corderito, ¿no es cierto? Y con ese derramamiento de sangre hizo un pacto eterno, un pacto de salvación, un pacto de perdón de pecado. Ya no necesitamos matar animales. Necesitamos mirar la cruz, mirar el sacrificio de Cristo, acercarnos a Él, pedirle perdón y Él nos perdonará. Él es nuestro abogado en el cielo, Él nos defiende, Él nos perdona siempre de todo lo que hacemos. Si nos arrepentimos sinceramente, Dios lo está mirando. Así que el pacto eterno, la sangre del pacto eterno, es este derramamiento de sangre de Jesucristo en la cruz para salvación de la humanidad completa, no del pueblo hebreo solamente, de toda la humanidad. Hebreos 13:25 además dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mira, este es importante porque hay una similitud que está haciendo y dice que todo el mundo son ovejas descarriadas. Todos. Todos los seres humanos son ovejas descarriadas. Solo hay un grupo que se ha dado cuenta de esto, que ha visto un poco más allá de lo que ven, porque sus ojos están cegados a cualquier posibilidad de Dios. Yo veo el ateísmo triunfando, pero a galope tendido hoy día, negando a Dios, negando todo lo que sea Dios y atacando el cristianismo. ¿Sabes? Lo peor de todo es que se burlan, peyorizan y atacan al cristiano por lo que cree. Y lo hacen de una manera violenta, no respetando su derecho a pensar. Hoy día escribía uno por ahí que le leí y decía que somos fantasiosos, prácticamente inútiles, que, no que tenemos que creer en cosas que no son realidad. ¿Ya? Y tú le preguntas, bueno, demuéstrame que no existe, que Dios no existe, y se quedan callados porque en realidad ellos piden demostrar, ellos exigen y quieren pasar por encima de todo, sin respetar a nadie. El cristiano no funciona así, el cristiano de verdad no funciona así. El cristiano de verdad respeta y es por eso que puede ser atropellado por esta gente. Tenemos que entender que este salmo maravilloso parte, ya, un testigo de Jehová me diría, no, es Jehová. Hay una limitación mental en esto porque resulta de que desde el Génesis 3 en adelante, el anticipo, la profetización de lo que era Cristo y lo que iba a ser Cristo está involucrado en que Dios Padre y Dios Hijo es lo mismo. Es el mismo valor, es el mismo sentir, yo y el Padre somos uno, decía Jesús. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el Padre y el Padre está en mí. Entonces, escuchen, la identificación, el proceso de divinización que Cristo tuvo que pasar en esta tierra, no vino de una casualidad, vino de algo que ya estaba profetizado desde muy antiguo.
¿ya? Así que este pastor que estamos hablando, obviamente, tiene que ver con Jehová y tiene que ver con Dios Hijo, que es Jesucristo. Hay muchos misterios en esto que obviamente no es el minuto de aclararlo, pero vamos a continuar con lo que significa. La figura de Cristo en este salmo, ¿ya?, es absolutamente vital, indispensable. Si no, nada se entiende de lo que estamos viviendo. Nada. Si nosotros miramos el contexto de mira, aquí hay una cosa, ¿por qué? Ahora te lo voy a demostrar, pero claramente por qué esto es tan real y por qué se trata de Jesucristo. Si tú ves el contexto del Salmo 23, cuando esto es para risa, dice, pero el Salmo 23 se encuentra después del Salmo 22 y antes del Salmo 24. Uy, qué lógica me dirás tú. Qué maravilla como piensa. Sí, ¿sabes por qué? Porque el Salmo 23 está hablando de la vida del cristiano, está hablando del sacrificio de Cristo, está hablando de la profecía, de lo que esperamos los cristianos de la venida de Cristo, y está hablando de lo que David avisó justo en el contexto. En el Salmo 22 anuncia proféticamente la muerte de Cristo. Sin la muerte de Cristo el Salmo 23 no tiene sentido. ¿Se entiende? El Salmo 22 habla proféticamente. Yo cuando me convertí al Señor, hace 30 años atrás, me preguntaba una frase que escuché siempre, una de las frases que Jesús dijo en la cruz, y cuando yo era acólito en la Iglesia Católica, allá en el Don Bosco, donde estudiaba, decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces mi pregunta era, ¿por qué Jesús dijo eso? Si él sabía, era Dios y sabía que iba a morir y que tenía que pagar ese precio, decía, si él sabía que iba a morir y era Dios, ¿por qué se hizo esa pregunta? De hecho, ahí en el mismo pasaje, en el libro de Juan, dice que los que estaban ahí, los fariseos, decían, decía, Elí, lama sabactani, que era en arameo, entonces le decía, oye, este está llamando al profeta Elías. No, lo que estaba haciendo Jesús era citar este Salmo 22. Pueden leerlo completo y ustedes se van a dar cuenta lo maravilloso que es y cómo el rey David, 1000 años antes, dijo en detalle eh, lo, que, lo que iba a pasar con su muerte. Entonces este Salmo 22, justo antes del Salmo 23, está explicando la primera parte, que es el sacrificio de Cristo como pastor que da la vida por las ovejas. Justifica toda la acción de Cristo en esta tierra para que hubiere cambiado el sentido de la ley por la gracia, que es lo que estamos viviendo. Mira, le voy a leer la parte más central que habla en forma más clara de la profecía bíblica del rey David. En el versículo 12 del Salmo 22 dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Nos saltamos al versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Aló? Es tremendo el nivel de detalle y precisión con el cual se relata la muerte de Cristo. Todo el Salmo 22 habla de cómo iba a ser muerto el Señor Jesucristo. Entonces, mira, si tú lo lees con calma, uno llega a emocionarse de ver la potestad de Dios hablando antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo, de una realidad que el mundo quiere desconocer. El Salmo 23 no tiene sentido
si Cristo no hubiera muerto de la forma en que murió. Y lo que está haciendo el Salmo 23 es hablar de esto, exactamente. La figura del pastor que da la vida por sobre, no el pastor que es asalariado, no del pastor que recibe un dinero todos los meses por predicar la palabra. El pastor que cuida las ovejas, que va por la perdida cuando tiene 99 en el redil, va por la perdida y la trae. Por ese pastor. Mira, y el Salmo 24, que viene después de este, ¿ya? Vamos a saltar. El Salmo 24, que viene después de este, ¿ya? Habla ahora de la glorificación de Dios, de Jesús, después de todo este sacrificio, después de haber hecho todo lo que él fue mandado a hacer por el Padre. Dice, yo hago lo que el Padre me envió yo hablo lo que el Padre me dice que hable y hago lo que el Padre dice que haga. Él, donde esté trabajando él, yo trabajo. Entonces, ¿y qué es lo que está diciendo después que ya pasó por todo este proceso y ya los cristianos estamos en en el Salmo 23 de pleno? ¿Ya? Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Mira, ¿qué está diciendo? La gloria de Jesús, de Cristo, la gloria de Dios Padre se va a resaltar y todas las puertas van a abrirse para que Él pueda pasar en glorificación. Salmo 22 también termina hablando de la gloria de Dios, de cómo las naciones, los reyes van a levantar eh, culto de adoración a un rey poderoso, a un Dios maravilloso. Y ese tiempo se va a venir. No importa lo que tú veas hoy día, no importa lo que esté pasando. Hoy día vamos a tener el gobierno del anticristo en el mundo que va a destruir todo lo que sea Dios, entre comillas. Lleva toda una historia, toda una humanidad, toda la historia del mundo relata de las veces que Satanás trata de destruir a Cristo. Y la figura de Cristo, y la figura de Dios. Y nunca ha podido, porque es un ser inferior a Dios. Es un ser sujeto a Dios. No importa lo que haya hecho, haya matado cristianos en el circo de Romano, haya matado cristianos en la Inquisición, haya matado cristianos en los países musulmanes, no importa cuánto haga, no ganará la guerra. Y finalmente va a entrar el Rey de Gloria, el Rey de Gloria. Va a ser glorificado. Acuérdense, esto es verdad. El esquema de este salmo es muy sencillo. Es muy sencillo. Este esquema tiene que ver de dos formas que podemos ver, eh, dos formas en que podemos darle la mirada a este salmo. Una, mirado desde el punto de vista de Dios, él está hablando en una primera parte del pastor y en una segunda parte del anfitrión. Si tú revisas los versos del 1 al 4, te vas a dar cuenta que todo lo que dice ahí tiene que ver con el pastor, lo que el pastor hace, que va a llevarte aguas de reposo, que te pastoreará, que te dará verdes pastos, te hará descansar, en fin, te proveerá de todo lo que necesites para que tu vida como oveja se cumpla lo mejor posible. Como oveja, cuidado, porque también hay cabritos dentro del redil. Y el verso 5 y 6 habla del anfitrión, habla de la hospitalidad, habla de que Él te va a recibir y va a ungir tu cabeza con aceite. Va a aderezar mesa delante de tus angustiadores, de tus enemigos. Los enemigos tuyos van a verte. Cómo Dios te unge y te escoge. Esta es una promesa. Los ateos, los gnósticos dicen, no, son ilusiones. Está bien, no importa. Eso es tu forma de pensar. Yo pienso que esto es real. Tengo miles de antecedentes, millones de antecedentes, más de 2.300 profecías predictivas cumplidas a pie firme, totalmente ciertas. Me hacen confiar
seguramente, con seguridad absoluta de que es real lo que él promete. El segundo esquema está mirada desde el punto de vista del creyente. Del verso 1 al 3 habla de justamente cómo ser pastoreado y vivir una vida cristiana a la guía, al cuidado del pastor. El verso 4 nos habla del paso de la muerte, del valle de sombra y de muerte. En ese paso de la muerte, Cristo estará con nosotros. A la muerte llegaremos todos, ¿ya? Así que es impresionante ver cómo te va relatando la vida de un creyente. Toda la vida, pastoreado, mueres y vas al cielo a la presencia del Señor en el verso 5 al 6. Mira, los dos esquemas son maravillosos de acuerdo con como tú lo veas. Nosotros vamos a ver el primero. Pero, eh, lo rico del Salmo, de acuerdo a esto, es cómo el contexto o el bosquejo te está señalando distintas cosas en un mismo texto. Esa es la riqueza de la Biblia. Cómo habla de más cosas que las que son en el texto mismo que tú puedas interpretar racionalmente. Por eso es que la Biblia no se interpreta, no se puede leer racionalmente. El análisis racional de la Biblia es inútil. Solo si tu espíritu está vivo puedes ver las maravillas que tiene para nosotros. ¿Ya? Así que este salmo, escrito por David, tiene una experiencia como pastor. ¿Ya? David fue un pastor. Bueno, Abraham también fue un pastor. ¿Ya? También pastoreó ovejas. Y Lot, y bueno, y todo, casi todo el hombre, Isaac, Jacob, ellos pastorearon. Pero quizás el pastor más relevante de la historia bíblica es David. Vamos a leer esta experiencia de pastor que él tuvo y cómo esta experiencia le dio a David la calificación y el sentido y el valor y la experiencia para llegar a ser uno de los reyes más importantes de toda la historia de la humanidad. Diría que es el más importante, por su forma de creer, por su forma de vivir, incluyendo sus errores, ¿ya? Así que aquí vamos a ver esta experiencia de pastor. 1 Samuel 17:34. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Aló? Está hablando de cuando él se ofreció para matar a Goliat. Goliat, el gigante, que amenazaba a todo el ejército judío, a todo el ejército hebreo, y nadie de todos ellos se atrevía a combatirle. Nadie. Había mucho en juego. Se suponía que si el filisteo, si Goliat mataba a un combatiente hebreo, ¿cómo se llama? Iba a hacerse cargo, iba a declararse vencedor de la batalla. Entonces, David, que era un niñito de 15 años, que no tenía ninguna experiencia de guerra, ni un entrenamiento, dijo: yo lo voy a matar. Bueno, la historia las conocía, así que ya sabemos, pero ¿qué es lo que a él le dio el argumento? Decía: mira, yo veo que este no es mejor que un oso. ¿Qué impulsaba a David a combatir? Mira, el verdadero pastor. ¿Cuál es el concepto que estamos hablando? Aquí, este pastor dice: si algún animal salvaje se tomaba un cordero, él iba y lo mataba. Él, él no decía: oye, no, pues si un cordero más, nomás, que tiene que comer el animalito, pues si
El león tiene derecho a comer, así que, y mi papá tiene tantos corderos, así que no importa, no me voy a arriesgar yo a que me vaya a matar el león. O diría, no, ¿para qué me voy a hacer problema? No, 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 déjalo más, que se lo lleve tranquilito, no, 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 yo me voy a dedicar, voy a sacar a todas mis ovejitas de aquí, las voy a llevar para otro lado para que no sean amenazadas por este oso o por este león o por cualquier fiera que quisiera matarlo, por un lobo. No, David luchaba por cada oveja. Y a mí me recuerda este pasaje donde dice que el pastor, si se pierde una de las ovejas, deja las otras, no, si teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas, deja las 99 en el redil y va a buscar la perdida. Ese es el pastor, ese es Jesús, ese es el verdadero pastor, no como hay hoy día muchos pastores asalariados que a la primera de cambio dejan la, la manada, dejan la oveja que se pierda. Hay que pelear por las ovejas. El corazón del pastor, que es Jesús, lo anticipa David en este salmo. ¿Ya? Así que en esta experiencia que estamos hablando, ¿ya? Podemos entender justamente el corazón del pastor. Ahora veamos las ovejas. Pero en el nombre de Dios te dice que nada nos faltará. Nada nos faltará. ¿Ya? Cuando tú hablas que en el nombre de Jesús nada te faltará, yo creo que tienes que tomar en cuenta dos cosas. Primero, ver las características de la oveja. ¿Ya? La oveja es el único animal creado de toda la creación, que no tiene posibilidad de defenderse a sí misma. La oveja es el único animal que es tonto, tonto, tonto y necesita que le den alimento porque si ella no sabe distinguir, comer la comida buena de la mala. Ella, si le paran un hongo venenoso, se lo va a comer al tiro, no lo va a distinguir. La oveja, si se mete al agua y está con la lana, se hunde y se ahoga. La oveja, si toma agua sucia, le viene infección intestinal. La oveja necesita que la guíen a comer el pasto. La oveja es un animal temeroso, dócil, y solo obedece a la voz de su pastor. Hay un video muy lindo en internet, ojalá lo pudiera poder compartir y que lo vean, cuando mucha gente experimenta llamar a las ovejas para que se acerquen y no vienen. Sin embargo, cuando el pastor, después de muchos intentos de la gente por llamar a la oveja, el pastor llama a la oveja, ellas corren inmediatamente detrás de él. La oveja no tiene capacidad de salir por sí misma. Yo quiero hacer esta cápita antes de entrar en el tema de por qué nada nos faltará. Porque Cristo, nuestro pastor, nos provee de todo lo que necesitamos, sea material, sea espiritual. Cuando el pueblo hebreo estuvo 40 años en el desierto, durante 40 años la provisión divina incluyó cosas, todo lo que necesitaban. Alimento, bebida, descanso, protección, restauración, eh, compañía, aliento, dirección, gozo, felicidad. Mira, en el desierto tuvieron todo, no les faltó el maná, no les faltó la carne, no les faltó el agua, en el desierto. Por eso es que Dios dice, nada me faltará, nada. Cuando Dios dice nada, es nada. Tú tienes un problema, no sé, judicial, insoluble, Dios se encarga. No es al tiempo tuyo. No es lo que a ti se te ocurra tener o querer tener, es lo que te faltará conforme a la voluntad de Dios. Él sabe mejor que tú a qué te falta. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros, ovejas descarriadas, vamos por el mundo teniendo error tras error, falla tras falla.
cayendo en las garras del enemigo, porque él nos lleva a la destrucción de los matrimonios, a la destrucción de la familia, a la destrucción de los hijos, a la destrucción de la sociedad, a la destrucción y a la naturaleza divina que Dios nos dio. Hoy estamos luchando contra luchando contra la naturaleza humana para desviar todo aquello que Dios creó. Hombre y mujer los creó, dice la Biblia. No, pues hoy día es como tú te autopercibas. Tú te autopercibes como animal, eres un animal. Te autopercibes como niñita, eres una niñita siendo hombre. Hoy te autopercibes como asesina, matando bebés inocentes, solo por un capricho de no controlar tus deseos sexuales. No, mira, no, por favor, no discutan esto porque a mí me da risa cuando la gente dice, no, el aborto es por causas eh, humanitarias, por violaciones, ¿ah? Porque viene enfermo el feto, ¿no? Ni siquiera esas causas son válidas. Y los millones y millones y millones y millones de abortos que se hacen mundialmente en todas estas naciones donde está permitido, no son por esas causas. Hay un negocio a otra, y ahí estamos nosotros aceptando que esto es una realidad. Y gente felicita y se abraza. Y ya va a caer la mano del Señor. Eso. Bueno, nada te faltará. No quiero desviarme del punto de que estamos conversando. Mira, muchas personas que hoy día se han apartado de Dios se encuentran en la característica del famoso párrafo, la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15:17 se relata esta parábola, cuando el hijo, habiendo derrochado toda la fortuna, habiendo hecho todo lo que quiso, vivió todo lo que quiso, volviendo en sí, cuando se dio cuenta que estaba comiendo con los cerdos, las algarrobas que le daban a los cerdos, él se las comía, y de repente se da cuenta y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:17. Ahí digo, oye, escucha, porque mira, cuando nosotros hemos pecado, inmediatamente lo que hace el enemigo es separar. Primero, el pecado nos aparta de Dios al tiro. Pero la segunda cosa que ocurre es que el enemigo viene aquí a socavarte la cabeza para que no puedas volver a Dios. Mírate. Te empieza a acusar al tiro, te empieza a decir, mira, lo pobre que eres, el poco valor que tienes, mira dónde estáis. Tú eras un hombre y ahora es una basura. ¿Cómo hiciste lo que hiciste? ¿Cómo se te ocurre? Y llegar a Dios, Dios no te va a aceptar. Y eso es una mentira, porque la parábola, justamente relatada en Lucas 15, habla de que el padre lo esperaba con los brazos abiertos al hijo y le puso una capa y le puso un anillo de oro y le dio una cena y le dice, era que mi hijo estaba muerto y ahora vive, mi hijo ha vuelto, mi hijo ha vuelto. Dios nos está anhelando, esperando que nos arrepintamos como se arrepintió este pobre hombre después de haber hecho cada embarrada que no se te hubiera imaginado. No hay pecado que Dios no te perdone. No hay cosa. Y mira, 70 veces 7 dice que debes perdonar a tu hermano. Y yo digo que 70 veces 7 es el mismo pecado. Dios nos perdona el mismo pecado porque sabe nuestra debilidad, que caemos. Y una y otra vez podemos llegar a los pies del Señor y decirle, Señor, ayúdame. Esto no es eterno. Cada vez que Él nos va perdonando, nosotros vamos como afianzando esta posición. A veces nuestros vicios, nuestras debilidades son más fuertes que nosotros. Por eso es que requerimos de una relación, de una confianza con Dios tan especial para no volver a caer. Tiene que crecer nuestra fe. Yo hace años atrás participé en un hogar de rehabilitación de drogadictos. ¿Y sabes lo que siempre vi? Que aquel que no conocía a Cristo, que no tenía a Cristo en su corazón y que no saliera con Cristo en su corazón en ese lugar, no se rehabilitaba de verdad. Se rehabilitaba por un tiempo, pero después volvía a caer. Mira, Colosenses 2:19. ¿Por qué es así?
porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, nosotros estamos solamente completos cuando estamos en Él, no con Él, no creyendo en Él. ¿Qué significa esto? Comunión. ¿Con quién? Con el que habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Si nosotros estamos en Él, no hay nada que se le oponga. Él es la cabeza de todo principado, puede estar nada, todo lo demás está sujeto. El mundo, mira, tú puedes reírte si quieres, pero lo que está pasando hoy día en el mundo, Dios lo tiene proyectado, pronosticado, profetizado de hace miles de años. Todo lo que está pasando no escapa al control de Dios. Esto es como, ¿cuántos pasajes yo he leído y he visto? Es como si nos pusiéramos en el papel del pueblo hebreo cuando venía escapando del ejército egipcio y Dios los arrinconó en el Mar Rojo. ¿Qué miró la gente? ¿Qué miró la gente? El mar por un lado y el ejército detrás que los venía a matar. Todo era malo. No había nada positivo. ¿Cuál era la visión del hombre? Limitada, mínima, mínima. No había ni una posibilidad de escapar de la muerte. Entonces, y Dios abrió el mar, salvó al ejército, salvó al pueblo y mató al ejército. Completo. En él habita toda la potencia, la capacidad. Y nosotros como seres humanos, ¿qué estamos viendo hoy día? Como hoy, mira que están gobernando la gente mala, que están destruyendo el país, están atacando el cristianismo, tenemos que salir. Y hoy día veía un video donde los cristianos en Estados Unidos se están preparando con armas para defender a Dios y la patria. Y yo te digo, Dios no está ahí en eso. Yo perdóname que lo diga, pero Dios no está ahí en eso. Dios no está en esa capacidad. Están usando el nombre de Dios, pero ¿sabes qué? Se viene el gobierno del anticristo. Se viene. Pero todo eso, esos cristianos o pseudo cristianos o todo lo que está pasando, los pastores falsos, asalariados, los pastores verdaderos, todo es parte de un plan de Dios. El valor hoy día está en mantenerse claro que Él es Dios y que todo lo que está pasando es real y producto de su voluntad. Filipenses 4:19. Mi Dios pues subirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que hay, todo, todo lo que Dios te provee. Mira, no, yo a veces pensaba, ¿te falta qué? ¿Ánimo? ¿Te faltan fuerzas? ¿Te falta dinero? ¿Te falta comida? No es a la manera nuestra, es a la manera de Dios, pero Él va a proveer. Yo lo he vivido, esa experiencia es real a través de los años. Segundo paso, en delicados pastos me hará descansar. El pastor tiene que llevar no solo el alimento, porque el pasto también es el único lugar donde la oveja puede dormir tranquila. Lo explico. El pasto no solamente sirve para descansar, sino para alimentarse. Si el pasto no es tierno, si no es fresco, la oveja se enferma. Mira, la oveja y el cabrito tienen una gran diferencia. Parecieran lo mismo y parece que son pastoreados igual, pero no es lo mismo. ¿Ya? La oveja, si no tiene pasto tierno, se enferma. En cambio, el cabrito puede comer cualquier cosa. Un cabrito puede comer hasta plástico y no le va a pasar nada. Pero una oveja come eso y se va a morir o se va a enfermar. La oveja es sumisa, obediente y anda detrás del pastor. ¿Se entiende? Cuando el pastor llama, las ovejas vienen. Los cabritos no. Los cabritos se van, se mueven, son inquietos, suben,
se suben a cualquier cosa. Y pastoralmente hablando, yo digo, cuando hay una oveja de verdad, la oveja sigue al pastor. Cuando hay un cabrito, el pastor sigue al cabrito. ¿Ya? El pastor debe seguir al cabrito para que no se le arranque. Pero por eso es que hay que distinguir entre oveja y cabrito. En aguas de reposo me pastoreará. Mira, otra. También tiene que ver con alimento espiritual, pero cuando hacemos la analogía con respecto a las ovejas, la oveja, cuando va un caballo o una vaca y toma agua turbia, no le pasa nada. Pero la oveja no puede hacer eso. La oveja el agua tiene que estar reposada, no tiene que tener turbiedad porque si no se enferma. El pastor la lleva a esas aguas limpias, reposadas, para que beban tranquilamente y no se enfermen. Es por eso que nosotros tenemos que buscar que el pastor nos provea de un pasto tierno, limpio, no contaminado, no sucio, no con hierbas venenosas, no mezclado con cosas que no corresponden. ¿Ya? Y nos debe llevar a beber agua limpia. Primera de Corintios 10:3 dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, nuestro pastor, quien nos provee del agua y del alimento, del agua espiritual, del alimento espiritual, del agua material y del alimento material. Él provee todo, te lo digo de verdad. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y cuando Dios lo dice, es verdad. Porque aunque tú pases hambre, aunque tú ayunes, tú lo que hagas, Dios está contigo y nunca te abandonará. Esta es la realidad, yo la he vivido, no es mentira, no es un cuento religioso, no es una creencia ciega, es una experiencia de vida para mí y para muchos que yo conozco. ¿Ya? Así que tengamos en claro estas posibilidades que Dios nos da. ¿Ya? Así que Él es el pan, Él es nuestro alimento, nuestra bebida y nos va a llevar siempre a lugares correctos. Confortará mi alma, reconfortará mi alma, confortará mi alma, otra cosa más. Ya te dio el alimento, ya te dio la parte material, también se va a encargar de tu parte emocional. Te va a dar todo lo que tiene que ver con tu psiquis, con tu área de descanso mental. ¿Ya? Isaías 40:29 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es la promesa aquí maravillosa que tiene Dios? Nosotros decimos a veces, el cristiano dice, cuando el cristiano está muy cansado y la tarea es muy grande, dice, oye, ¿sabes qué? Señor, aliviana mi tarea. O quítame esta, como decía Pablo en un momento, quítame este aguijón de la carne. Y Jesús le contestaba, bástate mi gracia. Porque nosotros no tenemos que pedir que se nos quite la tarea, lo que tenemos que pedir es que nos dé las fuerzas para enfrentar la tarea. Él nos da fuerzas y las multiplica cuando no hay ninguna. Eso no pasa con los muchachos, con los que no creen. Los muchachos caen porque su fuerza llega un minuto que se muere. Pero saben, los que esperamos en Dios siempre renovamos las fuerzas para seguir enfrentando las tareas que se nos enfrentan, ya sea en el trabajo, ya sea cosas. A mí me pasa todos los días. Personalmente, a mi edad, yo tengo trabajo físico, trato de trabajar lo menos posible, sí, porque para eso tengo personas que hacen el trabajo físico, pero igual tengo que moverme, igual tengo que correr, igual tengo que comprar, igual tengo que vender, igual tengo que subirme escalera, igual tengo que instalar, igual tengo que atornillar o poner o tirar o cablear o lo que sea. Yo soy un eléctrico, instalador de sistemas,
y me requiere un esfuerzo físico todos los días. Mi cuerpo no responde. La noche llego muerto, pero en la mañana salgo como avión. Porque a esta hora de la mañana Dios refuerza, me da una confortación a mi alma, me da fuerzas para seguir luchando. ¿Se entiende? Nuevas fuerzas tendremos, nuevas fuerzas. ¿Ya? Así que tenemos que seguir luchando por esto. Dios es el único que nos da la posibilidad, ¿ya?, de ser restaurados. Restaurados. La restauración de Dios sobre la vida de los cristianos, con Jesucristo al lado, como nuestra guía, nuestro pastor, nuestra enseñanza, nos ofrece mucho más allá que el alimento que dice el Salmo, mucho más allá. Yo os restituiré los años que comió la origa y el saltón, dice Joel 2:25. ¿Ya? ¿Por qué? El revoltón, la langosta, mi gran ejército que envía contra vosotros, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Mira, Dios tiene planes. Es como, ¿te acuerdas del pasaje donde Pedro dijo que él iba a defender a Dios y que nunca se iba a arrepentir y que no lo iba a traicionar? Y dijo, oye, Pedro, dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿ya? Pero yo voy a orar por ti, yo no te voy a salvar, voy a orar para que tú te mantengas firme. Y cuando él negó y traicionó a Jesús, Jesús lo quedó mirando nomás con una cara de, ¿viste? Te dije. Cuando se dio cuenta Pedro del error que había cometido, se sintió morir. Yo creo que era como Judas, se sentía como Judas. Judas se mató, pero Pedro fue restaurado, restituido. Hace muchos años yo sufrí un problema muy grave en mi vida. Lo más bajo que yo he caído en mi vida ha sido ahí. Y quebré económicamente. Yo siempre dije, perdí la familia, perdí el trabajo, perdí mis bienes, perdí todo. Hasta la iglesia. Y me preguntaba todos los días para qué vivía, qué es lo que hacía. Y en el mes de julio del año 2007, estando yo orando, el Señor me mostró este pasaje y me dice, oye, yo te voy a restituir. Yo te voy a restituir. Todo tal como está aquí. Todo lo que perdiste, todo lo que se comió, todo. Yo envié este ejército contra ti porque tú tenés cosas que tienes que cambiar. No estás bien donde estás. Yo decía, pero ¿cómo la familia, Señor? Tú me diste esta familia y aquí y allá. No. Todo lo que yo pensé no era. Yo, eh, en el 2007, estamos en el 2021. Y hoy día yo puedo ver cómo a través de los años su fidelidad, su amor y su gracia cumplió con este pasaje en mi vida. Lo cumplió plenamente. Hoy tengo una familia restaurada, nueva, en el Señor, en caminos de fe, con sincero amor, con respeto, con cariño, de verdad, maravilloso. Eso lo hizo Dios, no fue nada mío, nada mío provocó esta restauración. Dios la cumplió plenamente. Déjate guiar por el Señor. Déjate guiar por el Dios mismo. Él te va a cuidar, te va a proveer, te va a, a proveer no solo de lo material, sino de todo lo espiritual. No tengas temor. No tengas temor ni al COVID. No te están exponiendo, no vayas a carrete, pero no te expongas inútilmente. Pero yo he visto la protección de Dios sobre mi vida y yo salgo todos los días a la calle, me expongo todos los días con gente nueva
De verdad, yo digo, Señor, gente que todos los días voy comprando en diferentes lugares, hay que seguir laborando. Y Dios me provee, Dios me cuida, Dios me anima, todos los días. Yo te animo a esto, hoy día, a que en esta primera parte del Salmo 23 puedas entender las maravillas que Dios tiene para tu vida, de cómo Él fue haciendo el texto y el contexto de toda la historia de la humanidad a través de cosas tan proféticas como la que estamos hablando en el Salmo 22 y el Salmo 23, hablando de Jesús como pastor. Busca un buen pastor. El pastor no es la institución, no es la iglesia en sí. El pastor es aquel que se preocupa de las ovejas. Que Dios te bendiga. Avanzaremos la próxima semana en otro pasaje más del Salmo 23, que siendo tan cortito, 59 palabras, tiene tanto que decir. Que Dios te bendiga, que si te sirve esto y te ha dado algún sentido de vida, por favor compártelo. ¿Ya? Bendiciones. Buena semana.